Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer, la vivienda y oficina de la congresista Luciana León fueron allanadas en el marco de la investigación que se le sigue por su presunta participación en la organización criminal Los Intocables Ediles. Para entender la situación de la congresista y lo que se viene para ella, hemos tomado contacto telefónico con el doctor Luis Lamas Pucho, él es abogado penalista. Doctor Lamas Pucho, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiera empezar preguntándole, ¿cuál es la situación de inmunidad de la congresista Luciana León? Ella todavía es congresista porque es parte de la comisión permanente. ¿Ella cuenta todavía con inmunidad de proceso y de arresto? Bueno, hay dos aspectos importantes, ¿no? El primero, que como acaba de manifestar, es miembro de la comisión permanente y por lo tanto está amparada por la inmunidad, la propia constitución política cuando se trata de parlamentarios. En segundo lugar, porque en efecto los hechos se habrían suscitado cuando ella ejercía la función de congresista. Por lo tanto, en principio, en última instancia, está amparada por la misma inmunidad que establece la constitución política, lo cual no excluye el hecho mismo de que pueda ser objeto de algún tipo de indagación, siempre y cuando también se respeten los protocolos que existen sobre el particular, porque tratándose de un funcionario que está protegido por la inmunidad de acuerdo a la Constitución política, tiene que ser la misma Corte Suprema de Justicia la que en última instancia, a través del juez de tutela de derechos, tendría que haber autorizado una diligencia como la que hemos visto en la televisión, en el entendido que se trata de un allanamiento. Sin embargo, también es interesante recalcar que ella no sería la única persona investigada o indagada en todo caso, sino también su entorno familiar y laboral, que en ese caso específico no están protegidos por la inmunidad y cuya decisión ya no correspondería a la Corte Suprema, sino a un fiscal encargado de indagar sobre casos de corrupción. Ahora, para el levantamiento de inmunidad, ahora que no hay Congreso y no hay una comisión especial que vea la inmunidad, ¿podría realizarse este procedimiento o habría que esperar a que se instale un nuevo Congreso? Tengo entendido de que para que se pueda haber realizado una diligencia de esta naturaleza, que es el allanamiento, necesariamente ha tenido que mediar la autorización de un juez de tutela de derechos, que es el juez que habría recibido la solicitud del fiscal para la realización del allanamiento correspondiente, y supongo yo que este juez habrá evaluado si efectivamente corresponde o no corresponde a la instancia que acabo de señalar, ordenar este allanamiento, o en todo caso, vuelvo a insistir, si se trata de la propia congresista, eso corresponde a la Corte Suprema. Entonces yo no sé a ciencia cierta si habrá sido el juez el que ha ordenado y si el juez habrá evaluado si le correspondía o no tomar una decisión de esa naturaleza. Digamos, ella ser congresista, pero hay allegados y que pueden estar involucrados que no gozan de esta inmunidad. Si es que en la investigación a esos terceros se encuentra evidencia que implica a la congresista, ¿cómo puede ser utilizada esta evidencia habida cuenta de que ella goza de esta inmunidad? Por eso manifestaba que es muy importante hacer una separación respecto a las indagaciones que se están haciendo frente a terceras personas y si esta indagación habría o no habría incorporado a la congresista en los términos como acabo de señalar, porque si es una investigación respecto a otras personas que no gozan de esa inmunidad, entonces el allanamiento sería totalmente legal de acuerdo a ley. Pero
insisto, ese es un tema que tendrá que esclarecerse, me imagino yo, en las próximas horas o en los próximos días, ¿no? Correcto. Brevemente quisiera preguntarle sobre el tema de los 16 árbitros para los que el Ministerio Público ha solicitado una prisión preventiva por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht con laudos arbitrales. ¿Considera usted que esta es una medida proporcional, habida cuenta de la evidencia que hay? ¿Amerita una medida de este tipo? Bueno, también hay dos aspectos, ¿no? Los árbitros están siendo objeto de esta solicitud o de este requerimiento de prisión preventiva por su función que desempeñaron como árbitros, no necesariamente como abogados, porque el abogado evidentemente participa en un proceso ejerciendo el derecho a la defensa. Entonces lo que hay que dejar en claro acá es que se tratan de abogados que están siendo requeridos no por abogados como son, sino porque desempeñaron una labor de arbitraje. Entiendo que para que el fiscal solicite una prisión preventiva, en los términos como se está haciendo de conocimiento público, tiene que haber reunido los suficientes elementos de convicción como para poder establecer una vinculación entre las personas que son objeto de este requerimiento y los elementos de convicción que tiene bajo su tutela el fiscal que está solicitando la prisión preventiva. Porque si estos elementos de convicción no son lo suficientemente convincentes, entonces el juez de tutela va a rechazar esa solicitud de prisión preventiva. En ese entorno se manejan diferentes hipótesis. La primera de ellas es de que habría de por medio colaboradores o personas que pretenden acogerse a la colaboración o personas que ya han sido declarados como colaboradores eficaces que habrían proporcionado información de tal contundencia y veracidad que evidentemente reforzaría la hipótesis de la Fiscalía de que estos árbitros habrían estado vinculados a casos de corrupción. Pero por otro lado habrá que analizar también cada caso en particular, porque son diferentes procesos de arbitraje que se desarrollaron bajo diferente coyuntura y otro tipo de exigencias, y habrá que ver pues en cada caso en particular y efectivamente hay elementos de convicción que puedan sindicarlos a estos ex árbitros como posibles responsables de casos de corrupción. Solo para quienes no estamos familiarizados con el arbitraje, entiendo que hay unos precios referenciales previamente establecidos y que en algunos casos se ha pagado más de ese precio. Es posible que, digamos, la dádiva o la coima, como queremos llamarlo, esté contenido en el precio que se ha pagado al árbitro por encima de ese precio referencial. Eso es lo que habrá que dilucidar a lo largo del proceso, porque una prisión preventiva es una decisión estrictamente de carácter procesal, que conlleva a otro tipo de análisis frente al hecho mismo de lo que implicaría más adelante en el caso que prosperara esta investigación preparatoria y se convirtiera en una acusación para poder entrar al juicio, si efectivamente estos arbitrajes fueron objeto de algún tipo de manipulación, porque tampoco no podemos descartar de ninguna manera que por el solo hecho de haber participado como árbitros en un arbitraje en la que estaba de por medio la empresa Odebrecht o alguna de sus accesitarias de esta empresa, tengan que asumir algún tipo de responsabilidad penal. Mi opinión es que el solo hecho de haber intervenido en un arbitraje de ninguna manera implicaría posibles responsabilidades penales. Debe haber de por medio otro tipo de investigación de mucho mayor contundencia y convicción que estaría o que habría motivado a los fiscales a solicitar una prisión preventiva, ¿no? Imagino yo que para un abogado un pedido de prisión preventiva es bastante dañino para la reputación y para la profesión, ¿no?
Sí, por eso yo me permití hacer una distinción entre lo que significa una persona investigada en condición de abogado y lo que significa un profesional investigado que, aún teniendo el título de abogado, el motivo de la investigación tiene que ver estrictamente con un tema de arbitraje. Uh-huh. Por eso que creo que es importantísimo separar estos dos aspectos, porque el hecho de ser abogado y el hecho de haber participado de ninguna manera ameritaría ninguna hipótesis en materia de responsabilidad penal. Acá se está cuestionando, en términos de la solicitud de la prisión preventiva, por el hecho mismo de haber intervenido en condición de árbitros, y además porque esta intervención había estado direccionada a algún tipo de soborno para favorecer a la empresa, porque yo, aun cuando hubiera sido árbitro, yo estoy totalmente apto, de acuerdo a la legislación, para poder emitir mi voto más allá de lo que pueda ser objeto de cuestionamientos en términos de lo que yo considero de acuerdo a ley. Pero es un tema que habrá que analizarlo pues en cada caso, porque no todos los arbitrajes fueron lo mismo, ¿no? De acuerdo. Doctor Lamas Pucho, le agradezco mucho por su tiempo. Bien, muy amable. Gracias. El doctor Luis Lamas Pucho, abogado penalista, analizando la situación de la congresista Luciana León, que ha sido sindicada como presunta miembro de la organización Los Intocables Ediles, y también el caso de los 16 árbitros que estuvieron involucrados en arbitrajes con la empresa Odebrecht, que presuntamente habrían favorecido a esta empresa con laudos arbitrales en situaciones que configurarían actos de corrupción. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.